¿Sabías que el criterio estructural es una de las cosas más importantes que todo profesionista debe de tener? Es decir, un arquitecto, un ingeniero, un constructor. El criterio se forma, es la perspectiva, es lo que te da la experiencia de cómo se comporta, ya sea la estructura, ya sea un proyecto, ya sea la parte arquitectónica, la parte hidráulica, eléctrica. El criterio prácticamente es la base, pero también es menester tomar en cuenta que para tener resultados exactos debemos hacer un cálculo sobre o un análisis profundo del tema que nosotros queremos saber. En este caso les traigo el tema llamado criterios estructurales. En este caso está enfocado a la estructura en los proyectos, desde viviendas hasta edificios o rascacielos. En este caso, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Es un honor para mí volver a estar con ustedes compartiendo conocimiento y será un gusto para mí compartirles este conocimiento que tenemos, que viene siendo en este tema, que vamos a iniciar con el tema que viene siendo definiciones y principales tipos de suelos. La parte de suelo, nosotros tenemos que tener el concepto, que es la corteza es la corteza terrestre que nosotros vemos en el planeta Tierra. Es la capa superficial, la primera capa que tenemos del suelo, y posteriormente vienen muchos otros nombres que vienen siendo el manto superior, manto núcleo externo, núcleo interno. Posteriormente nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los tipos de suelos. Y el primer tipo de suelo que quiero comentarles son las gravas. Las gravas prácticamente son la fragmentación o partículas pequeñas que se desprenden regularmente de rocas de mayor magnitud. En este caso son partículas mayor a 2 milímetros. En este tipo de suelo es un suelo muy firme, muy resistente, lo cual la capacidad portante es muy alta. En este tipo de suelos regularmente se usan las zapatas aisladas, las zapatas corridas en un caso. El segundo tipo de suelo es las arenas. Las arenas son un tipo de suelo muy fino, los cuales generan o los cuales se ven regularmente en el desierto. Son un tipo de suelo blando. Las partículas son de 2 milímetros a 0.05 milímetros regularmente, varían. Y este tipo de suelo pues es un tipo de suelo que generalmente no se ve mucho. El siguiente tipo de suelo son los limos. Los limos son partículas los cuales generan un tipo de suelo inestable, y también la cimentación en estos casos viene siendo muy analizado. Y también quiero recalcar que este tipo de suelos son blandos, y el tipo de suelo en este caso, como te comentaba, es inestable, y con la cohesión con el agua se vuelve muy muy blando y también muy lodoso. Por ejemplo, las arcillas son un tipo de suelo los cuales son muy aptos para la construcción. Las partículas son menor de 0.05. Al unirse con el agua se vuelve un tipo de suelo muy plástico, y lo cual la capacidad portante es adecuada en ese tipo de suelos. Posteriormente, las cimentaciones. En el tema de las cimentaciones nosotros debemos de tener en cuenta que la cimentación es la parte inferior de la estructura, es la base de la construcción. Todas las cargas de losa, de muros, de traves, de vigas se transmiten a la cimentación para posteriormente ser transmitidos al suelo. Por eso es que nosotros vimos que es muy importante tener en cuenta los conceptos de suelo y saber qué tipo de suelo es el adecuado en nuestro caso. Y también tenemos que tomar en cuenta qué es la superestructura y la subestructura. Aquí podemos ver
la subestructura en una imagen gráfica y podemos decir que la subestructura es toda la estructura que se encuentra por debajo del nivel de suelo, que vienen siendo las contratraves, por ejemplo, las zapatas aisladas, zapatas corridas, losas de cimentación, contratraves, etcétera. Y la subestructura es todo lo que se encuentra por encima del nivel de suelo. Vienen siendo las columnas, las traves, los muros, las losas, y ello conforma la sub y la superestructura. Las cimentaciones directas vienen siendo el tipo de cimentación que solamente tienen contacto muy cercano al suelo. La profundidad no llega a ser muy profunda, y en el caso de cimentaciones indirectas son ya cimentaciones muy profundas. En este caso, las casas habitación, departamentos son usados en cimentaciones directas. Las cimentaciones indirectas en hoteles, en rascacielos, en edificios públicos, etcétera. Regularmente también se usan en suelos muy inestables los pilotes. Por ejemplo, en Dubái fue usado el Burj Al Arab por medio de pilotes, y es una manera de solucionarlo. Hay muchísimas, pero es de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la zona. No se pueden hacer prototipos, es todo de acuerdo. La estructura responde a la zona, al tipo de proyecto, al lugar, etcétera. Muchos factores que son muy importantes tomar en cuenta siempre. El siguiente punto es cómo escoger la cimentación adecuada. Con un estudio de mecánica de suelos se determina la profundidad de desplante, el ancho de la zapata y el tipo de estructura que vamos a usar. En este caso, las zapatas aisladas se recomiendan en suelos de baja compresibilidad, es decir, en arcillas, en calichotas, en lutitas. Este tipo de suelos, como te decía, al tener contacto con el agua, ocurre una mejor compactación de este tipo de material, y posteriormente, cuando se encuentra un suelo de comprensibilidad media, conviene emplear zapatas corridas, un tipo de arcilla media que la capacidad portante sea menor. Es adecuado usar zapatas corridas. Y también se puede comentar que hay un caso en el tipo de zapatas corridas. Cuando las zapatas corridas son muy anchas de su base, por ejemplo, tenemos que tomar aquí lo que viene siendo el criterio. Es decir, si nosotros tenemos zapatas muy anchas y que el espacio que tenemos entre zapata y zapata es muy mínima, de 10, 20, 50 centímetros, pues muchas de las veces, como aquí se muestra o como aquí se comenta, cuando estas ocupen cerca del 50% del área del edificio en planta, es más económica usar una losa de cimentación. Y eso es parte del criterio estructural. Como te decía, eso te da la experiencia, el análisis profundo de tener esa perspectiva. Y en aquellos suelos donde presenten comprensibilidad mediana, alta o muy alta, y que además tenga una baja capacidad portante, es recomendable el uso de cimentaciones compensadas, cimentaciones profundas como viene siendo pilotes, cajones de cimentación. En este caso se muestra uno, como te digo, estas cimentaciones se usan en suelos blandos regularmente, en playas, en lugares en donde la capacidad portante es mínima. La estabilidad de las taludes. ¿Qué es una taguía? Una taguía es una estructura lo cual cumple una función de retener el agua mientras se realiza un proyecto, o también de detener el agua cumple la función de tener como un molde lo cual te permita trabajar el proyecto que sea necesario. En este caso, por ejemplo, pueden ser puentes, pueden ser muchos tipos de obras que sean necesarios. Y existen otras ataguías, por ejemplo, de tablescado metálico que se usan en edificios grandes. Ya este es suelo firme, y también ataguías de tablescado de acero,
ataguías de tierra, que son ya proyectos de menor magnitud, y otros tipos de ataguías de tablascado de acero y madera. De madera, aquí se muestra un pequeño retén del suelo, lo cual no evita que el suelo no se venga, en pocas palabras. Y regularmente estos son los criterios estructurales que teníamos por ver. Y te recuerdo que todos los libros que estamos leyendo serán publicados y serán subidos en Drive, en donde tú puedes en donde tú puedes leerlo, puedes tenerlo. Y eso se trata, es compartir mucho conocimiento. Y como te digo siempre, si te gustó, te invito a compartirlo, te invito a analizar, a hacer preguntas, comentarios, que aquí todos aprendemos, todos mejoramos y eso es lo importante. Muchas, muchas gracias.